Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el curso de cálculo integral. Este curso de cálculo integral está para el nivel de la UAM Iztapalapa. Entonces, bueno, no hay nada más que decir. Esta es la primera clase. Vamos a comenzar un poco introduciendo lo que se le conoce como la notación de sigma, una notación usual que se utiliza para denotar la suma aquí en matemáticas. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Entonces, bien, vamos a tratar de realizar una serie de problemas. Para ello, obviamente, daremos una recopilación previa de teoría de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, bien, a continuación estarás viendo los ejercicios que vamos a resolver. Obviamente todo va a estar justificado, todo va a estar explicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como definición formal, nosotros damos lo que se le conoce como la notación sigma. Es decir, si nosotros tenemos n números a los cuales los podemos considerar una sucesión, por el momento no vamos a entrar con detalle qué es una sucesión formal matemáticamente hablando, ya que para un primer curso de cálculo integral no es necesario tanta formalidad en ese sentido. Pero bueno, la suma de estos términos se denota mediante el símbolo griego, que en este caso se denota como sigma mayúscula. Entonces, bien, este símbolo griego lo que va a representar matemáticamente hablando es una suma de cierta cantidad de términos. No estamos necesariamente diciendo que va a sumar estos n términos, ya que en este caso nosotros tenemos lo que se le conoce como límite inferior y límite superior de la suma. El límite inferior es la parte de abajo que dice desde que i es igual a m y la parte superior es igual a n. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros tenemos i términos desde que i es igual a 1 hasta n, lo que nosotros queremos sumar es desde el índice i igual a m hasta el índice n. Es por eso mismo que en esta parte de aquí denotamos la suma desde el mésimo término hasta el enésimo término. Si nosotros escogiéramos i igual a 1, entonces la suma comenzaría desde a sub i hasta a sub n, ¿no? Entonces, bien, eso es más o menos lo que te dice introductoriamente lo que se le conoce como la notación sigma. I representa el índice de la suma, m el límite inferior, n el límite superior y el término ai que es el término general o el iésimo término, ¿no? Entonces, bien, tiene algunas propiedades esta suma. Entonces, bien, tú puedes decir que para cualquier par de sucesiones a sub i y b sub i y una constante c que es un número real, existe lo que se le conoce como la propiedad distributiva en una constante. Es decir, que si nosotros tenemos una suma de una sucesión multiplicado por una constante, como la constante no depende del índice i, lo podemos sacar de la suma y no altera el resultado de la suma. Entonces, bien, en ese sentido no afecta y lo podemos hacer sin tener problemas, ¿no? También existe como lo que se le conoce como la aditividad. Si nosotros tenemos una suma, bueno, es la sumatoria en este caso. Bueno, muchas de las veces se enojan las personas porque dicen, no, es que no es una sumatoria, es una suma. Pero bueno, en este caso vamos a entrar en contexto, vamos a llamarle por esta vez sumatoria, porque vamos a considerar la sumatoria de la suma de dos sucesiones, ¿no? Entonces, bien, por eso mismo se está denotando entre paréntesis que se está sumando o restando, también es posible ese caso, dos sucesiones. Entonces, bien, lo que hace este símbolo sigma que representa una suma es separar las sumas, ¿no? En este caso de dos sucesiones. Lo que hace también es separar diferencias de sucesiones. Por eso mismo el símbolo más menos, porque no importa si es más, no importa si es menos, al final de cuentas lo va a separar. Va a seguir manteniendo los índices superior e inferior y bueno, lo único que hace es separar las sumas. Obviamente todos estos resultados se demuestran formalmente. De hecho, justamente creo que en el curso de cálculo avanzado, donde empezamos a trabajar con series, que obviamente se trabaja de una manera más formal, se demuestra todo esto, pues como es, ¿no? Así es que bueno, si te interesa un poco más de la formalidad, puedes ir al curso de cálculo avanzado 1, que bueno, está en mi canal. Entonces, bien, vamos a también considerar lo que se le conoce como la suma constante, es decir, la suma desde que i es igual a 1 hasta n de una constante c. Y te preguntarás, pero c no depende del índice i, entonces, ¿qué estoy sumando? Pues bien, qué bien que te diste cuenta, pues lo que estás haciendo aquí es sumar este
este número real C n veces, y al estar sumando n veces este número real es exactamente lo mismo que ver el resultado de n multiplicado por c. Obviamente en este caso, si la suma superior, bueno, más bien si el límite superior hubiese sido, no sé, un número L, entonces estarías multiplicando L veces este número C. Es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces bien, vamos a ver ya estos ejercicios con toda esta teoría que nosotros hemos abarcado. Entonces bien, el problema nos dice: escriba en forma expandida y calcule la siguiente suma. La suma desde que i es igual a 1 hasta 5 de 2i menos 1. En este caso deben de tener en cuenta que van a considerar desde que i es igual a 1, desde que i es igual a 2, desde que i es igual a 3, así hasta i igual a 5. Entonces bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reemplazar ese i igual a 1 en este caso en la parte de 2i menos 1, ya que 2i sí depende de i y es básicamente como si lo evaluaras, ¿no? De tal manera que 2 por 1 menos 1 nos va a dar como resultado 1, y esto solamente fue para el caso desde que i es igual a 1. Si nosotros tomamos desde que i es igual a 2, consideramos el caso 2 por 2 menos 1, que en este caso nos da como resultado 3, y vamos a realizar todo este procedimiento hasta terminar con todos los índices que nos indica la suma, que en este caso es i igual a 5, de tal manera que al hacer todo este procedimiento obtenemos los resultados finales, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Básicamente es lo que nos dice la suma, es sumar cada uno de estos términos, y al hacer la suma de todos estos términos obtenemos un resultado numérico que nos da como 25. Entonces bien, si te das cuenta, no fue nada del otro mundo, solamente fuimos reemplazando los índices desde lo que nos indica el límite inferior hasta el límite superior. Entonces bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Este problema que nos dice que esta suma empieza, o bueno, en este caso esta suma depende del índice j, pero este j empieza desde n y en donde termina en n más 3, y en este caso ¿quién es nuestra sucesión? Es j al cuadrado, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bien, aquí el índice es j y comienza en un valor genérico, un valor arbitrario, que en este caso lo podemos denotar como n, y como mencioné termina en n más 3. Entonces bien, bueno, y en este caso lo que nosotros queremos determinar es cuántos términos nosotros tenemos que sumar en base a esta suma que nos están dando, ¿no? Entonces bien, en este momento no me voy a adentrar del por qué es esta relación, pero pues esto es así, y más adelante, si es que ustedes quieren, lo podemos demostrar. Lo que vamos a hacer aquí para determinar el número de términos es tomar el límite superior, que en este caso es n más 3, restarle el límite inferior, que en este caso es n, y le vamos a sumar 1. Siempre le vamos a sumar 1 cuando hagamos este tipo de cosas para determinar cuántos términos estamos considerando, porque ese 1 es el 1 que no estamos considerando en este momento. O sea, yo sé que por el momento a lo mejor es un poco confuso y que depende de que esto sea demostrado formalmente para que ustedes me puedan creer, pero en este caso, por favor, créanme que en este caso siempre se toma el límite superior, se le resta el inferior y se le suma 1, de tal manera que haciendo algebraicamente estas operaciones nos da como resultado 4, es decir, obtenemos solamente 4 términos. Entonces bien, a partir de aquí vamos a comenzar con los índices, es decir, j igual a n, j igual a n más 1, j igual a n más 2, j igual a n más 3, perdón. Entonces bien, lo que vamos a hacer aquí es evaluar cada uno de estos j's aquí en nuestra sucesión, que es j al cuadrado. Si j es igual a n, nos queda como n al cuadrado. Si j es igual a n más 1, nos queda como n más 1 al cuadrado. De esta manera vamos a continuar hasta j igual a n más 3, que nos da como resultado n más 3 al cuadrado. Ya obtenemos todos los resultados que nosotros queríamos y simplemente necesitamos sumarlos. En este caso, como mencioné, nos da un límite inferior de n, un valor genérico, ¿no? Como mencioné, un valor arbitrario, podría ser cualquier número, pero esta suma se deja representada de la siguiente manera, como la suma de todos los resultados que obtuvimos anteriormente. Entonces bien, con eso termina este ejercicio que también fue muy fácil. Ahora bien, vamos a pasar a un ejercicio
ejercicio también muy importante, ya que representa una suma alternante. ¿Cómo sabemos que es alternante? Pues bien, nosotros tenemos en cuenta el número -1 elevado a la potencia j, y debemos de tener en cuenta que esta potencia es positivo y también negativo. Es positivo cuando el índice o la potencia, en este caso j, es par, y va a ser -1 cuando el índice sea impar. Entonces bien, lo que va a hacer esta suma es generarnos una suma de unos y de menos unos, tal y como estarán viendo en este momento. Si j es igual a 0, tenemos -1 a la 0, que en este caso es 1. Si j es igual a 1, tenemos -1 a la 1, que es -1. Podemos continuar de esta manera, de manera indefinida incluso, y podemos considerar incluso también el caso j igual a n, donde tenemos el caso de -1 a la n, como había mencionado. Entonces bien, ¿qué nos da como resultado esto? Nos da una suma de unos y de menos unos, que curiosamente se van a ir eliminando uno con el otro, pero en este caso se deja representado de esta manera, ya que cuando se trabaja con series, que obviamente es un tema más adelante, esto se le conoce como series alternantes, y no se puede determinar que converge, porque esta serie diverge, ¿no? Entonces bien, esto es un pequeño adelanto de lo que van a trabajar más adelante, pero bueno. Entonces, bueno, ya tenemos el resultado de esta suma en su forma expandida. Y ahora bien, viene una de las expresiones, uno de los ejercicios más importantes, y este ejercicio fue dejado con el propósito de pensar más allá, ya que básicamente es la base del cálculo integral. Nos pide escribir en forma expandida la suma desde que y es igual a 1 hasta n de la imagen de un punto xy multiplicado por un delta de xy, y tal vez por el momento no saben qué significa todo esto, pero la importancia está en que esta expresión representa la suma de las áreas de n rectángulos bajo una curva, que en este caso sería una función f, ¿no? Entonces bien, en este caso simplemente consideramos los índices desde que y es igual a 1 hasta que y es igual a n, y lo vamos a evaluar en f de xy delta de xy, de tal manera que nos va a quedar f de x1 delta de x1, f de x2 delta de x2, y vamos a continuar así hasta f de xn delta de xn. Entonces bien, como resultado vamos a obtener una suma de todos estos términos, y obviamente más adelante todo irá cobrando sentido. Por el momento ustedes lo ven como una función, que un delta, qué significa este delta, pero todo está conectado con el mundo del cálculo integral. Entonces bien, como conexión con el siguiente tema, lo que acabamos de desarrollar básicamente es lo que se le conoce como una suma de Riemann, donde si tomamos el límite cuando n tiende a infinito y el ancho de los rectángulos, que básicamente se define como el delta de x, que tiende a 0, obtenemos la definición formal de la integral definida, es decir, la integral de a b de una función f que depende de la variable x, diferencial de x. Nosotros formalmente lo podemos representar como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que y es igual a 1 hasta n de f de xy delta de xy, que básicamente fue lo que hicimos en el ejercicio de arriba. Por ello, dominar la notación sigma es la puerta de entrada al concepto del área y de acumulación. Entonces bien, como resumen, la notación sigma abrevia sumas de muchos términos mediante un patrón definido. Los límites pueden ser numéricos o simbólicos, que en este caso puede ser n más 3, como ya vimos. El término -1 a la j es una herramienta estándar para expresar series alternantes, justamente como lo mencioné. Entonces bien, como motivación, la sumatoria es el puente que une el mundo discreto del álgebra con el mundo continuo del cálculo integral. Pero bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Pues bueno, espero que les haya ayudado y pues nos vemos en la clase número 2.